Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero invitar a que agradezcamos todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay muchas bendiciones que vienen para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees así de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, por cualquier necesidad, lo puedes hacer también a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú requieres una lectura personalizada conmigo, una lectura de tarot, te puedes comunicar a través de mi WhatsApp personal. En la descripción y en el primer comentario de este video está el link directo para mi WhatsApp personal. También te quiero decir que si esta lectura no resuena contigo, que por favor la dejes pasar. Bueno, también quiero recordarte que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, también me puedes seguir en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. En la descripción y en el primer comentario de este video está el link directo para que me sigas por esos medios también. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti, un mensaje general. Te dicen siempre puedes reescribir tu historia, siempre se puede volver a comenzar. No importa la circunstancia, no importa las situaciones, siempre puedes hacer un reseteo en tu vida y volver a comenzar absolutamente todo aquello en lo que tú sientas que no has podido lograr lo que te propusiste. Bueno, siempre lo puedes hacer. También te quiero recordar que los límites existen solamente en tu cabeza. Si tú también crees esto, escríbelo en los comentarios de este video. Siempre puedo reescribir mi historia, siempre puedo volver a comenzar. Ya si esa es tu voluntad, bueno, lo puedes hacer una y mil veces, las veces que tú consideres necesario. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están en una pareja, en una relación. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial, bueno, en este momento es una persona que tiene... ustedes han tenido ciertos problemas y dificultades. Es una persona que tiene roto el corazón, que está desilusionado. Es una persona que te ha amado mucho y que la verdad siente que en estos problemas, en estos momentos ustedes tienen problemas que los pueden estar llevando a fracasar la relación de ustedes. Es una persona que tiene mucho miedo a perderte, mucho miedo a perder todos los sueños, todos los anhelos que siempre ha querido conseguir contigo. Y bueno, porque han hablado de esto, han hablado de sueños, han hablado de proyectos, y la verdad en este momento todo esto se encuentra en la cuerda floja. En este momento las cosas no se ven muy claras, y la verdad es que bueno, tu persona especial tiene bastante miedo acerca de lo que pueda suceder con el futuro de ustedes dos. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que las cosas se aclaren, que tu mente se aclare, que ciertas circunstancias que han sucedido entre los dos se aclaren ya en este momento, para que ustedes puedan seguir adelante con la relación que ustedes han estado queriendo vivir, con lo que estaban planeando. Bueno, tu persona especial piensa que tú a ratos dudas demasiado, mucho en tomar una decisión, en como que dar un paso más allá en la relación que ustedes están viviendo en este momento, en este instante. Es una persona que quisiera avanzar contigo, pero que se da cuenta de que tú realmente tienes demasiadas dudas al respecto, si seguir o no seguir, porque bueno, han sucedido ciertas cosas que te han puesto a dudar, no de tu persona especial, no, sino si de realmente ustedes deberían o no deberían estar juntos. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la verdad es que ustedes son unas personas que han estado esperando por mucho tiempo tener una relación bonita como la que comenzaron a construir con su persona especial. Sí, hay cosas que pueden estar tardándose algún momento en darse entre ustedes dos, pero yo les digo que sí se puede, sí se puede, sí se pueden resolver los problemas que tienen ahora, sí se puede hablar, sí se puede confiar, y sí podrías tú y tu persona especial, sí podrían entre los dos construir algo bonito, algo firme y algo sólido que podría durar bastante en el tiempo. Mira, también me dicen las cartas en este momento que hay uno de ustedes dos o los dos que están atravesando por una época de una depresión, o van a comenzar a seguir
a tener una época bastante fuerte de presión que va a afectar mucho la relación de ustedes. Pero mira, la carta me dice que hay uno de ustedes dos que va a tomar la iniciativa, de hablar, de conversar, de decir que no se debe perder la esperanza con la relación de ustedes, porque ustedes siempre han querido construir algo bonito, y la verdad es que la confianza vuelve a la relación de ustedes, aquellos sueños y proyectos que ustedes están teniendo y que tal vez en este momento los pueden estar viendo como flojitos, como la cuerda floja. Bueno, eso vuelve otra vez, vuelve la confianza entre ustedes dos, vuelve como ese primer amor entre ustedes dos, y es como un nuevo comienzo para ustedes. Es un mensaje de esperanza, porque aunque en este momento las cosas no se ven muy claras entre los dos, y bueno, y tu persona especial está bastante bajoneada con respecto a ti y a lo que se podría hacer un futuro entre ustedes dos. Yo creo que los dos van a lograr hablar y van a lograr aclarar muchas cosas en la relación de ustedes y con respecto a su vida en general. Bueno, recuerda que esta podría ser también una lectura en espejo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti del día de hoy con respecto a tu relación. Mira, totalmente maravilloso. Te están diciendo que saldrán ustedes de una época estéril. Bueno, tal vez vienen de un aburrimiento, de una rutina, de algo que ya se volvió insípido, sin ningún sabor, pero esto se acaba para ustedes ya, porque ustedes dos toman la decisión de seguir adelante, de recuperar la relación que ustedes tienen. Si es necesario, ya mismo habla con tu persona especial. Si es necesario, ya mismo cuadra todo lo que tengas que cuadrar. Si tú estabas esperando una señal, bueno, esta es la señal. Sí, sigue adelante con tu persona especial, sigue con esa persona con la que estás construyendo todo esto, eso tan bonito. Y bueno, y no permitas que el día a día, que tal vez la apatía, la monotonía, todas estas cosas que pueden llegar a mellar una relación, no permitas que eso la destruya. Bueno, todas las relaciones tienen sus altas y sus bajas. Tal vez en este momento están en unas bajas, pero les cuento que vienen unas altas, y unas altas superiores, unas altas que ustedes deberían aprovechar para hacer realidad sueños y deseos que siempre han tenido. Bueno, te está diciendo por este lado el tarot egipcio en la carta de la perplejidad, que bueno, que lo que pasa es que hay demasiadas dudas en que si sí, que si no, pero las cartas, el tarot de español, las cartas españolas y el tarot de los ángeles te están diciendo que sí, que viene una época bonita, una época buena para ti, que ya no dudes más. Te dice el tarot egipcio que sigas adelante y que haga realidad todos esos sueños y deseos que siempre has tenido con esa pareja. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que te dicen que pienses antes de juzgar. Bueno, te están diciendo los dos, no solamente a ti, sino a tu persona especial también, que primero analicen, miren hechos, miren la realidad de las cosas antes de juzgarse ustedes dos. Bueno, la relación de ustedes tal vez en este momento no se ve como muy firme, como muy clara, pero yo les digo que eso va a acabar, eso va a terminar. Propónganselo y verán que vuelven a ser esa pareja bonita, o mejor, van a ser una versión muy mejorada de lo que han sido ustedes siempre. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les pasa ahora y qué se me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad es que tú estás saliendo de una ruptura en la cual tú te viste bastante afectado. Fue, no sé, o sea, una terminación bastante trágica, bueno, no digamos trágica, sino bastante conflictiva, que incluso te trajo problemas con personas muy cercanas a ti, este rompimiento con esta persona con la cual tú estabas. Las noticias que tú has recibido acerca adicionales después de haber terminado con esta persona no han sido nada alentadoras. Ya no han sido nada alentadoras, porque al parecer te estás dando cuenta, o te has dado cuenta, de ciertas situaciones, de ciertas cuestiones de tu persona especial que tú no lo sabías, la persona con la cual tú acabas de terminar una relación o tu relación anterior. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, viene una época de crecimiento para ti totalmente espectacular. Llega como la cosecha de esos frutos que tú has sembrado en algún momento. Adicional a esto, te recomiendo mucho tal vez jugarte un chance, una lotería. Bueno, si quieres
te unos números, podría ser el número 9, el número 3 y el número 5. Y también el número 2. Bueno, podrías combinar estos números o hacerlos como tú quieras. Una época de mucha suerte para ti en cuestiones de dinero, crecimiento económico, es totalmente espectacular. También te están diciendo las cartas en este momento que te fijes bien una persona que está en tu entorno, una persona Cáncer, Piscis o Escorpio, que podría estarte manipulando, una persona que la verdad no tiene tan buenas intenciones, es una persona que tal vez tú tengas que confrontar y que bueno, es mucho mejor así de esa manera para que después no te traiga problemas, dificultades como más serios. Es una persona en la cual tú confías mucho, pero que la verdad al parecer no te está diciendo la verdad. Por este lado, los ángeles te dicen que derrotarás la mentira. Bueno, hablando de eso, te vas a dar cuenta realmente cuáles son las intenciones de esta persona a la cual te estoy mencionando, esta persona de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona mayor y que te está diciendo o te está haciendo ver cosas que no son reales. Entonces te vas a dar cuenta de eso, de lo que es la realidad, para que tú puedas tomar unas excelentes decisiones en determinado momento. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, te están hablando que la verdad, tal vez de algún negocio, de algún trabajo o alguna cuestión económica que tú estabas esperando, los resultados no han sido tan satisfactorios como tú querías, no han sido tan grandes como tú querías, pero mira, para compensar eso te viene a ti como un golpe de suerte, algo que va a ser totalmente inesperado para ti y que te va a ayudar, que te va a sacar tal vez de algún embrollo o que te va a dar la posibilidad para invertir en alguna cuestión que tú siempre has querido. Te dicen por este lado las hadas que tú nunca has necesitado de esas alas, tú nunca has necesitado de cosas externas, de cosas de adiciones ya para ser exitoso, para ser exitosa. Con lo que tú tienes, con tu capacidad, con tu conocimiento, con tu don de gente, es más que suficiente para que puedas salir adelante y triunfar, ser grande, porque tú eres una persona llamada a hacer grandes cosas, no solamente para ti, sino para muchas personas alrededor tuyo. Ayudar gente, hacer cosas, hacer cierta actividad en la cual, o sea, tú la vas a disfrutar y aparte de eso te van a pagar por eso tan bueno que tú sabes hacer. Bueno, ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita, y si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes escribir. Yo soy dueño de mi vida, soy dueña de mi vida y salgo adelante y triunfo con mis capacidades, con las capacidades que ha puesto en mí el universo y la vida. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento me están preguntando por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, tal vez ciertas utilidades que tú esperabas con respecto a tu economía no han sido tan voluminosas como tú las estabas esperando, pero te digo que hay cierta situación de la cual te decepcionó bastante, como que no resultaron las cosas de la manera que tú querías, pero lo que pasa es que todo tiene que ir poco a poco. Bueno, todo tiene que ir poco a poco a un ritmo normal, no va a ser así de golpe lo que tú estás queriendo lograr, pero sí se va a dar. También me están diciendo las cartas que tengas mucho cuidado con personas de tu entorno, porque son personas bastante conflictivas al parecer las que te están rodeando con respecto a tu economía, y bueno, podrían entorpecer muchas cosas, muchos sueños y muchos proyectos que tú siempre has tenido. Bueno, por este lado los ángeles te están diciendo que lleves justicia al inocente. Bueno, fíjate bien si ese inocente está siendo tú mismo o tú misma, o otras personas a las cuales se les está queriendo robar o estafar o hacerle involucrar en determinados negocios que a la larga no van a ser tan satisfactorios. Bueno, vas a tener esta oportunidad maravillosa de sembrar defendiendo a alguien. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Que si las dificultades y los problemas económicos que tal vez podrías estar enfrentando en este momento tienen un desenlace con leyes, algo que tengas o que tengas que llevar a alguien a algún tribunal, bueno, que tengas mucho cuidado con tu temperamento, que no te vayas a exceder para que esto no te vaya a perjudicar. Y en lo posible tratar de evitar los litigios legales, más bien llegar a acuerdo. Y por último, las cartas de las hadas, el tarot de las hadas te están diciendo que pienses en el aquí y en el ahora. Bueno,
lo que pasó, pasó, lo que ya se perdió, lo que se pudo recuperar, pero bueno, ya quedó en el pasado. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.